Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en la clase de hoy vamos a darle continuidad a los conceptos que veníamos viendo para hablar en esta oportunidad acerca de qué es un proyecto de datos y cómo implementarlo. Eh, Vamos a decir en primer lugar que un proyecto de datos es una tarea, es una actividad que se realiza con el fin de colaborar con los objetivos de una organización o una empresa, ¿sí? En nuestro ámbito laboral es posible poner en marcha un proyecto de datos, pero no lo hacemos porque sí, no lo hacemos inmotivadamente, lo hacemos porque existe una razón para hacerlo. Y esa razón tiene que ver con justamente colaborar con los objetivos de esa organización o esa empresa. El camino para implementar un proyecto de datos consiste en utilizar los datos para producir información y conocimiento que aporten una solución, que resuelvan un problema o impulsen dentro de esa organización o esa empresa una mejora relevante. Podemos decir que la elaboración de métricas o indicadores, por ejemplo, puede ser una actividad que podemos encuadrar en el marco de un proyecto de datos. Con esto me refiero a, por ejemplo, determinar cuántas unidades de determinado producto son producidas en un lapso de tiempo en una empresa. Para poder llegar a la composición de esa métrica, es evidente que nosotros vamos a tener que valernos de datos para con ello producir información y conocimiento a los efectos de tomar una decisión. Esa decisión puede ser incrementar la producción de esos bienes. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un proyecto de datos, estamos hablando de un proceso complejo que involucra llevar adelante este proceso que veníamos describiendo en la clase anterior, que consiste en tomar los datos, con ellos producir información y finalmente concebir un conocimiento que sea útil para tomar una decisión. Es decir, que ese conocimiento está orientado a la acción. Llevar adelante un proyecto de datos, como les dije con anterioridad, es un proceso complejo. Y esa complejidad la podemos observar en este esquema, en donde se presentan las distintas habilidades que se ponen en juego al momento de llevar adelante una tarea de estas características. Estas habilidades, capacidades o competencias tienen que ver con la puesta en movimiento de conocimientos que involucran algo de informática, algo de estadística, de álgebra, conocimiento del negocio, en tanto del problema que queremos abordar o resolver, y por último, conocimientos vinculados con la comunicación y diseño, puesto que las conclusiones que obtengamos a través de un proyecto de datos deben ser compartidas, deben ser puestas en común con otros, y ahí es cuando se hace presente se hacen presentes estas habilidades vinculadas con comunicación y diseño para transmitir de manera adecuada cuáles son las conclusiones que hemos obtenido para de este modo facilitar la toma de las mejores decisiones. Por lo tanto, es común que los proyectos de datos sean llevados adelante a través de equipos en donde distintas personas se pongan en cabeza de distintas tareas que involucran cada una de estas áreas. El área informática, el área de negocio, el área de estadística, álgebra y el área de comunicación. Puesto que es muy difícil encontrar a una sola persona que reúna por sí misma todas estas competencias y capacidades. Por lo tanto, podemos decir que un proyecto de datos es un proceso complejo que podemos describir con estas distintas fases. Si nosotros quisiéramos llevar adelante un proyecto de datos, en primer lugar lo que tenemos que hacer es definir un problema, ¿sí? Un problema puede ser, como les venía diciendo recién, conocer cuál es la cantidad de unidades producidas de determinado producto dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya una definición que nos orienta, nos pone en un sendero de algo que queremos resolver, ¿sí? Ahora, para dar respuesta a esa pregunta, que que surge de este problema, es decir, cuántas unidades de determinado bien se producen dentro de una compañía, lo que tenemos que hacer es procurar obtener los datos. Por lo tanto, una vez definido el problema, el siguiente paso consiste en obtener los datos necesarios para afrontar, abordar ese problema. Una vez obtenidos esos datos, lo que hay que hacer es preprocesarlos, es decir, trabajarlos de manera tal que queden ordenados, compuestos, estructurados de una manera que nos permita a nosotros modelar.
Por modelar se entiende armar un modelo de análisis. Es decir, si yo quisiera contabilizar la cantidad de unidades producidas de determinado bien, lo que debería hacer es organizar los datos de manera tal que pueda componer las métricas o los indicadores o realizar los cálculos necesarios para poder encontrar la respuesta a esa pregunta. El siguiente paso consiste en postprocesar los datos, es decir, obtenidas los resultados de esos cálculos, darles un orden para, por último, comunicar los resultados y las conclusiones. Quiere decir entonces que, como vimos recién, llevar adelante un proyecto de datos es un proceso complejo, ¿sí? En la actualidad existe, las organizaciones y las empresas han adoptado un criterio de toma de decisiones a partir de evidencia. Esto es, no dejarse guiar únicamente por la intuición de las personas que toman decisiones, sino en respaldar esas decisiones a partir de evidencia surgida de los datos. Ahora, es complejo y lo que existe también es una expectativa respecto de que este enfoque de abordar los problemas va a aportar todas las soluciones, lo que da lugar a la existencia de muchas propuestas que no son más que espejitos de colores, ¿sí? Por lo tanto, hay que asumir que trabajar con datos es un proceso complejo y que por lo tanto muchas veces esa complejidad no nos... esa complejidad eh, supone adoptar soluciones serias, ¿sí? No soluciones triviales que puedan ser consideradas como meros espejitos de colores. Vamos a un área específica, ¿sí? Que vamos a tomar como ejemplo, el área de salud. Supongamos que estamos dentro de una organización médica, de un hospital, de una obra social, en donde nos propongamos llevar adelante un proyecto de datos. Como vimos recién, para llevar adelante un proyecto de datos, lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema, ¿sí? Acá tenemos una serie de problemas típicos que son abordados desde hace algún tiempo en el área de salud a través de proyectos de datos. En este listado podemos mencionar la identificación de riesgos, la detección de errores médicos, la detección de sesgos hacia intervenciones no adecuadas, identificar patrones en las patologías de los pacientes, detectar fraude de prestadores, optimizar costos, mejorar el acceso de los pacientes a sus propios datos, mejorar la satisfacción de los afiliados o determinar los valores prestacionales de referencia para determinadas prácticas. Es decir, todos problemas muy típicos de un área de negocio particular, como puede ser el servicio de atención de la salud, que pueden ser, y de hecho son abordados en la actualidad a través del proyecto de datos, ¿sí? Por ejemplo, la identificación de patrones en las patologías, para tomar un ejemplo, para tomar un caso específico. Bueno, es un problema que se aborda no a partir de la intuición de las personas que trabajan en el sector, sino que se basa en la evidencia concreta de cuáles son las patologías prevalentes de aquellas personas que se asisten en esa empresa, en esa organización, en ese sector. Bien, el paso siguiente, una vez identificado el problema, consiste en preguntarse qué datos existen para abordar ese problema, ¿sí? Y para dar cuenta de esto, es decir, para determinar cuáles son los datos existen que a nosotros, cuáles son los datos que existen que a nosotros nos van a permitir abordar ese problema, podremos formularnos las siguientes subpreguntas. ¿Dónde y cómo se registran esos datos? Para el caso típico este que estábamos planteando de detectar cuáles son las patologías prevalentes de los pacientes, sin lugar a dudas, podemos pensar en la posibilidad de que una obra social, un hospital, una institución médica tenga las historias clínicas de sus pacientes. Entonces, cabe preguntarse, ¿dónde y cómo se registran esos datos? ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta sería, bueno, en las historias clínicas de los pacientes. ¿Dónde y cómo se almacenan? De este modo, estaríamos pensando en cuál es el soporte concreto en el cual se almacenan esos datos, es decir, cuál es el soporte concreto de esas historias clínicas. ¿Se trata de un sistema informático, en el sentido de que las historias clínicas están digitalizadas, o estas historias clínicas se registran en fichas de papel de donde hay que extraer y digitalizar los datos? ¿Dónde y cómo se recuperan los datos? En el sentido de determinar si el acceso a esos datos es fácil o no.
cuáles son los permisos, cuáles son los accesos que tenemos a esos datos que pueden estar almacenados en algún lugar. Y dónde y cómo se analizan, hace referencia a la posibilidad de que dentro de la misma organización ya exista alguien o algún área que esté dedicada a realizar el análisis de esos datos con los que nosotros pretendemos abordar un proyecto. Ahora, lo cierto es que lo habitual es que cada vez que nos formulemos cada una de estas preguntas nos encontremos con problemas, ¿sí? Es decir, cuando nos preguntemos dónde y cómo se registran los datos, sin lugar a dudas, esto es muy habitual, es muy general, nos vamos a encontrar con problemas. En términos de registro, por ejemplo, por el hecho de que, si bien es posible que contemos con un sistema de historias clínicas de nuestros pacientes, ese registro no se realice de manera adecuada. Se puede realizar registros de manera manual y las personas pueden confundirse, los registros pueden estar incompletos o puede haber algún tipo de desvío en el sistema que haga que los registros estén hechos de mala manera. ¿Dónde y cómo se almacenan? Es muy común muchas veces que, por ejemplo, para realizar nuevos registros se borren registros anteriores históricos que nosotros necesitemos y ya no estén disponibles. ¿Dónde y cómo se recuperan? Es posible que nos encontremos con el problema de que no tenemos permisos, no tenemos autorización para acceder a los datos que necesitamos y tengamos que embarcarnos en peticiones eh, complejas para que se nos faciliten esos datos. Y dónde y cómo se analizan, puede ser que nos encontremos en una organización que no tiene una cultura de trabajar con datos y en donde ya nadie en el pasado ni en el presente se dedique a analizar los datos, por lo tanto nos encontremos con una situación en la que estemos inaugurando una tarea de análisis de datos de un tema que preocupa y que merece ser abordado. Por lo tanto, lo que vamos a decir que trabajar con datos es trabajar con problemas que conocemos y queremos resolver, como por ejemplo conocer cuáles son las patologías prevalentes de los pacientes y a la vez con problemas que desconocemos y que descubriremos, como estos que mencionábamos recién, que los datos no se registran, que se registran mal, que están incompletos, eh, que cuando se los almacena se borran registros históricos o que es difícil acceder y recuperar esos datos. Cada vez que ponemos en marcha un proyecto de datos, deberíamos hacernos estas preguntas para pensar cuál es el costo que nos va a llevar en términos de dinero y de tiempo. Primero, el proyecto de datos que queremos llevar adelante. Esto es conocer las patologías de nuestros pacientes. Esto es conocer cuántos bienes producimos de determinado producto en nuestra planta de fabricación. ¿Es algo relevante? ¿Es viable llevar adelante este proyecto de datos? La siguiente pregunta es, ¿este tema que quiero plantear, este tema que quiero abordar con datos, es un tema que lo puedo explicar simplemente? Del mismo modo, ¿es un tema que es de interés para otros miembros de la organización? ¿Cuánto tiempo llevará cumplir todo el proceso de búsqueda de los datos, obtención de los datos, limpieza de esos datos, análisis y presentación de resultados? A veces esto lleva muy poco tiempo y a veces esto puede llevar días, semanas, meses o años. ¿Existen dentro de la organización recursos técnicos y humanos que nos permitan con los cuales nosotros podamos llevar y sostener este proyecto de datos? Muchas veces sucede que un proyecto de datos involucra una gran cantidad de datos y eso requiere una gran capacidad computacional, ¿sí? Es decir, son proyectos de datos que no podríamos resolver en nuestra computadora local, ¿sí? En nuestra computadora personal. Entonces es necesario que la organización cuente con almacenamiento en la nube, con máquinas virtuales para poder procesar esos datos. ¿Esos recursos están dentro de la organización? En términos monetarios, otra pregunta válida para hacerse es, ¿cuánto costará este proyecto? Si lleva algún tiempo, una vez que obtenga conclusiones y resultados, ¿va a ser de interés cuando se concluya, cuando se termine el proyecto de datos y obtenga conclusiones? ¿Esas conclusiones van a ser interesantes en ese momento? Y por último, dos cosas más. ¿Cuál es la mejor manera de transmitir los resultados que se obtengan? Y por último, ¿qué tan sencillo se puede hacer este proyecto de datos? Son todas estas preguntas que van a permitirnos a nosotros evaluar la viabilidad del proyecto de datos en el que estemos involucrados. Entonces, volvemos a decir,
¿Para qué hacemos proyectos de datos? Los hacemos para contribuir con los objetivos de una organización y fundamentalmente para aportar conocimiento que sirva para tomar decisiones. Por lo tanto, podemos concluir en que el proyecto de datos, es decir, cuando trabajamos con datos, nos embarcamos en un proceso complejo que implica la transformación de los datos brutos en información significativa y relevante para tomar decisiones. Y en base a esto podemos volver a decir que los datos por sí son inútiles, los datos almacenados en los distintos sistemas transaccionales u operativos de una empresa, en sus sistemas informáticos, mientras estén ahí, permanezcan ahí y nadie les preste atención, son inútiles, ¿sí? Pero son la base para producir información, ¿sí? Que podemos extraer de estos datos, ¿sí? Cuando queremos responder a alguna pregunta. Una pregunta tal como, bueno, ¿cuáles son las patologías prevalentes de nuestros pacientes? ¿O cuál es la cantidad de producción que tengo de determinado producto en mi planta? Entonces, cuando llevamos adelante un proyecto de datos, según la pregunta o el tipo de pregunta que nos estemos formulando, lo que vamos a determinar es qué tipo de análisis vamos a hacer. Por lo tanto, cuando trabajamos con datos, según la naturaleza de la pregunta y del problema que estemos abordando, vamos a encontrarnos con que vamos a estar embarcados en análisis exploratorios, análisis descriptivos o análisis predictivos. Hablamos de análisis exploratorios cuando nosotros hacemos un reconocimiento de las características de los datos con los que contamos. Hablamos de análisis descriptivo cuando a través de ellos lo que tratamos de hacer es encontrar patrones en nuestros datos. Y hablamos de análisis predictivo cuando lo que nosotros estamos tratando de hacer es utilizar los datos para predecir comportamientos futuros o escenarios futuros. Un ejemplo cotidiano al que todos estamos expuestos tiene que ver con, por ejemplo, las plataformas de streaming que nos proponen ver contenidos que supuestamente nos van a gustar, ¿sí? Todos hemos tenido la experiencia de ingresar a alguna plataforma de películas y miniseries y encontrarnos con un apartado en donde nos dicen te podría gustar o esta es la selección para vos. Bueno, ese listado de selección para vos o lo que te podría gustar es el resultado de un análisis de datos predictivo. Quiere decir que se analiza el historial de visualizaciones de cada cliente, se analiza el historial de visualizaciones de otros clientes con perfiles similares y a partir de esos datos se nos propone, por ejemplo, el consumo de determinado contenido. Entonces ahí estamos ante un caso muy claro de cómo se utilizan los datos existentes en una empresa, una organización, en este caso una compañía de streaming, para fomentar el consumo de los clientes. Cuando trabajamos con datos, acá tenemos esta visualización que nos permite ver de qué manera se distribuye el tiempo. Cuando nos embarcamos en un proyecto de datos, la mayor parte del tiempo la estamos dedicando a limpiar y organizar los datos, ¿sí? Es un trabajo a veces ingrato, ¿sí? Pero es lo que demanda la mayor parte del tiempo de todo proyecto de datos. Organizar los datos para después poder someterlo a un análisis estadístico. En el mundo de los datos nos vamos a encontrar con estos tres tipos de datos y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy, ¿sí? Y vamos a distinguir entre datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Y vamos a ir viendo cuáles son cada uno de ellos para, por último, plantearles una consigna. Hablamos de datos estructurados cuando estamos ante datos que son susceptibles de ser representados en una estructura de filas y columnas. Piensen en un Excel, ¿sí? En una planilla de Excel, lo que nos propone es la posibilidad de dejar registro de datos de una forma estructurada, ¿sí? Eh, las empresas tienen una gran cantidad de datos estructurados. En sus sistemas, nosotros podemos reconocer la existencia de, por ejemplo, listas de clientes. Listas de clientes caracterizados por distintas variables. Por ejemplo, en este cuadro vemos que Paco, Rojo, 24, 1,82, 74,8, 83, son todas variables que representan a un cliente.
Y estas variables están representadas de un modo estructurado, por el hecho de que lo que observamos acá es que los datos están representados en una estructura de fila y columna. Bueno, acá tenemos concretamente el ejemplo de una lista de clientes, ¿no? En donde, tal y como veíamos en el caso anterior, tenemos que cada cliente tiene un ID, que tiene un apellido, que tiene un nombre, que tiene una calle, una ciudad y otros atributos que lo caracterizan, ¿sí? Hasta ahora la mayoría de los datos que usamos siempre han sido estructurados. A lo largo de esta materia vamos a centrarnos fundamentalmente en el análisis de datos estructurados. ¿De qué se tratan los datos no estructurados? ¿Sí? Son fotos, archivos de video y audio, contenido de redes sociales, imágenes satelitales, presentaciones de archivos PDFs, respuestas de encuestas abiertas, sitios web, datos de dispositivos móviles, datos meteorológicos, transcripciones de conversaciones. Es decir, que los datos no estructurados pueden estar en un formato de texto, como el contenido de correos electrónicos, o pueden ser objetos de mapas de bits, como es el caso de imágenes, videos o audios. Si vemos una página web, por ejemplo, vamos a encontrarnos con que está poblada de datos no estructurados, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a la vista una captura de pantalla de la página de Airbnb, ¿sí? En donde lo que tenemos son las fotografías. Podríamos hacer uso de esas fotografías para analizar de qué manera las fotos que se publican en cada uno de los avisos contribuye a que las personas tengan mayor preferencia por reservar en un lugar que en otros, ¿sí? Pero estamos ante un tipo de dato que no puede ser representado en un formato de fila y columna como sí ocurre con los datos estructurados. Por lo tanto, el análisis de este tipo de contenidos exige una mayor complejidad que la que requiere el análisis de datos estructurados. Y por último tenemos los datos semiestructurados, que es una combinación de los datos no estructurados y los estructurados, ¿sí? Se trata de datos que pueden tener una estructura interna, pero que carecen de la estructura externa necesaria para los procesos estándares de administración de datos, ¿sí? Podemos pensar en, por ejemplo, estas situaciones que tenemos acá, como un correo electrónico. Si bien el contenido del correo electrónico es un dato no estructurado, porque es básicamente texto, ¿sí? Cada correo electrónico sí tiene una estructura, en el sentido de que podemos representar a la pieza de correo electrónico en un formato de fila y columna, ¿sí? En donde podemos reconocer distintas variables, como la fecha, el nombre del remitente, el nombre del destinatario, la línea del asunto. Sin embargo, este correo electrónico va a contener dentro de sí un elemento, ¿sí?, de gran importancia, que es el texto que compone ese correo electrónico, que por sí mismo es un dato no estructurado. Por lo tanto, se considera como datos semiestructurados a esta combinación de datos estructurados y no estructurados. ¿Está? Lo que tenemos que destacar que en el mundo actual, el gran desafío es el crecimiento explosivo de los datos no estructurados. Vamos a decir que el 80% de los datos nuevos creados en la actualidad son no estructurados, ¿sí? Entonces, podemos pensar que las empresas, ¿sí?, o nosotros mismos todo el tiempo estamos produciendo en la actualidad una enorme cantidad de datos no estructurados. Textos, videos, audios, contenido de redes sociales, fotografías. Todos esos son datos no estructurados. Y se trata de datos que no dejan de crecer, ¿sí?, que tienen una gran complejidad de análisis y que implican un desafío mucho mayor que en términos de análisis que el análisis de los datos estructurados, ¿sí? Bien, lo que les dejo como consigna es lo siguiente, para terminar esto. Imaginen ustedes que desde este punto de partida, ustedes tuvieran que llevar adelante un proyecto de datos, ¿sí? Es decir, valerse de un conjunto de datos con los cuales tuvieran que definir un problema, ¿sí? Y a partir de eso,
hacer el pasaje de dato a información y conocimiento. ¿Sí? Le pido que reflexione esta semana lo siguiente. ¿Existen datos estructurados, semiestructurados o no estructurados que estén en su entorno? Acá en la filmina dice en mi organización, ¿sí? Pero vamos a hablar de una cuestión más general. Datos que estén en su entorno, en su vida diaria, que puedan ustedes encontrar en Internet, que sean susceptibles de ser sometidos a un proyecto de investigación. De manera concreta, quiero plantearles que puedan imaginar de qué forma podrían ustedes, con un conjunto de datos, definir desde este mismo momento un problema que abordar, que les permita a ustedes, en base a esos datos, producir información y conocimiento para resolver o conocer algo. ¿Sí? Así que bueno, les dejo esta consigna para que la reflexionen a lo largo de la semana y la semana que viene les subo un nuevo contenido.